Buenos días. Vamos a empezar nuestra unidad de hoy encomendándonos al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, será y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, Venga tu reino, Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. ruega por nosotros. Continuamos con nuestro tema del año de Cristo Formador y avanzamos ahora todavía en el capítulo que traíamos antes, porque es más amplio, que se refiere a los campos en los que Cristo nuestro Señor formó a sus apóstoles. No son todos los campos, pero son campos importantes. La vez pasada veíamos cómo Cristo formaba su conciencia, cómo formaba su hábito de oración y cómo formaba también su humildad. De suyo me entretuve algo más en estos tres apartados. Quizás hoy voy a ir con cierta mayor agilidad para ponernos un poquito al día. Otro de los campos importantes en los que el Señor forma a sus apóstoles es el campo de la pobreza. Recuerden ustedes que el Señor, antes que enseñar una doctrina, nos da un testimonio. Y de él escribió un Santo Padre que fue pobre en su nacimiento, más pobre en su vida pública y paupérrimo en su cruz. Pobre en su nacimiento porque sabemos dónde nació, en una cueva, tuvo como cuna un pesebre. Más pobre en su vida pública porque recuerden, las aves tienen sus nidos y las raposas tienen sus madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y paupérrimo en la cruz porque hasta de sus vestidos lo despojaron. La pobreza, por tanto, es una de las bienaventuranzas, de suyo es la primera de las bienaventuranzas, y por eso dice el Señor: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una de las versiones dice a secas pobres, y otra dice pobres de espíritu. Cuando se dice a seca pobres, se está subrayando ambos elementos, porque si es pobres en sentido integral, pobres que no tienen cosas y pobres que viven desprendidos de las cosas. Y cuando se dice pobre de espíritu, significa que tenga o no tenga cosas, más o menos cosas, bienes materiales, su espíritu lo tiene libre para Dios nuestro Señor. Y es en este sentido en el que Dios nuestro Señor nos pide a todos nosotros, al presentarnoslo como una bienaventuranza, que recorramos también cada uno de nosotros a su manera el camino de la pobreza. Más como desprendimiento que como falta de bienes materiales. Si se diera lo segundo, hay que saber aceptarlo, procurando hacer lo posible por mejorar la propia situación, de manera que nuestra vida pueda ser siempre pobre y digna. Si se da lo primero, que tenemos bienes materiales y muchos bienes materiales, lo que tenemos que trabajar no es la cantidad de bienes que tengamos, sino el desprendimiento de nuestro corazón de esos bienes. No olviden que quien vive desprendido de los bienes materiales no es esclavo de modas, no es esclavo de ambientes, vive más libre y más cerca de Dios, porque quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Tiene el alma y el corazón abierto a las necesidades de los demás,
porque en realidad cuando uno tiene como riqueza a Dios nuestro Señor, todas las almas y todas las situaciones nos son familiares y nos interesan, y tenemos el corazón abierto. Si en cambio llenamos solo de bienes materiales, ese llenarnos de bienes materiales como que cierra, empobrece y endurece nuestro corazón a las necesidades de los demás. Y es importante que también quien vive en este sentido la pobreza como desprendimiento se desprende más fácilmente de lo que tiene para socorrer las necesidades del prójimo. Si nosotros vemos lo que el Señor pide a los apóstoles respecto a la pobreza, cuando los apóstoles salen a hacer una especie de pinitos apostólicos, les dice: no se preocupen, no se procuren oro, ni plata, ni cobre para sus cintos. El cinto funcionaba también como cartera, de alguna manera, ¿no? Y creo que todavía en el presente algunas personas lo utilizan así, como seguridad y recurso último de algo que nadie les va a encontrar. Ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Eso es lo que pide el Señor a sus apóstoles, y lo pide con esta radicalidad porque se trata de estar libres para una misión. Como dice Machado, ligeros de equipaje, casi como los hijos de la mar, termina él diciendo así. Pero en el fondo se trata de saber que cuantos más bienes materiales tenemos, más preocupaciones nos surgen. Y cuantos menos bienes materiales tenemos, menos preocupaciones materiales tenemos. Cada uno que viva el espíritu de pobreza de la mejor manera posible. Pero el Señor a sus apóstoles los quiere libres, libres como Él. Lo único que tienen es lo que llevan puesto, vamos a decir así. Y por eso se pueden mover con más facilidad, con más agilidad y con más libertad. Entonces, aunque tengamos muchas cosas, lo interesante es que no pongamos nuestro corazón en esas cosas, que las sepamos utilizar como instrumentos para hacer el bien a los demás y para vivir de un modo digno, si es el caso, creando los puestos de trabajo necesarios para que otras personas que tienen menos puedan dignamente aprender y tener más. El Señor procura también enseñar a sus apóstoles otra de las virtudes, y es la castidad. En el fondo se trata de que los apóstoles y los seguidores del Señor aprendamos a ordenar nuestro amor en este campo de nuestra facultad sexual. Busca que el hombre sea dueño y no esclavo de esta esfera tan determinante del ser humano. Cuando el Señor habla de este tema en el Sermón de la Montaña, es radical, porque en el fondo lo que trata de manifestarnos es que no podemos poner en riesgo nuestra salvación. Y por eso dice: si tu ojo te escandaliza, arráncatelo. Si tu mano te escandaliza, córtatela. Si tu pie te escandaliza, córtatelo. Porque más vale entrar al cielo tuerto, manco o cojo, que con todos tus miembros ir lejos de Dios nuestro Señor. En este sentido, lo que está haciendo también el Señor es defender después la indisolubilidad del matrimonio. Lo que está haciendo el Señor, en el fondo, es revelarnos los distintos grados en los que se puede y se debe vivir la castidad. Por eso tiene una expresión el Señor cuando dice que hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre,
hay eunucos a los que hicieron así los hombres, y hay eunucos que se hicieron a sí mismos tales por el reino de los cielos. Y por eso dice al final, el que tenga oídos para oír, que lo oiga. No significa que haya un menosprecio de lo que significa el matrimonio, de lo que significa el sano placer sexual dentro del matrimonio. Significa que hay un bien superior que el Señor puede regalar como un don a determinadas personas, fundamentalmente para que vivan más de acuerdo con el ejemplo del Señor. El Señor se pudo casar y no se casó, ¿no? Y no olviden que todo lo que encontramos nosotros en el Evangelio, ningún gesto y ninguna palabra y ninguna acción son irrelevantes, casuales. Todos tienen una potencialidad y un mensaje extraordinariamente rico. Y aquí el mensaje rico es que Dios nuestro Señor puede pedir a algunos, dándoselo como don, prescindir de lo que significa la fundación, la formación de una familia, para dedicarse de una manera más llena, más libre, más total, más universal, a amar espiritualmente a los hijos de Dios. Y de ahí que a los sacerdotes nos digan padres, porque se trata de una paternidad espiritual, y que a las religiosas, por lo menos en el pasado, a todas, no solo a las superiores, se les dijera madres, precisamente por esto. Entonces, hay, por tanto, por parte del Señor, una valoración de lo que significa esta faceta del amor humano, y por otro lado también una propuesta que da a algunos y a algunas de un camino distinto de realizarse en ese campo, viviendo totalmente para la misión. Después el Señor también enseña a sus apóstoles otra de las virtudes, si quiere formarlos en otra de las virtudes, y es la virtud de la obediencia. Recuerden que Él dice, nuevamente el primero es su testimonio y luego su palabra. Entrando al mundo dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y eso es la obediencia, hacer la voluntad de otro. Con el paso del tiempo ustedes también van advirtiendo que no es fácil. Piensen todas las veces que han podido ir hablando con sus maridos, con sus esposos, sobre qué hacer este fin de semana o estas vacaciones o este viaje o cómo organizarlo y demás. En general debería haber, ¿cómo decir?, un diálogo y un acuerdo mutuo para que no gane siempre él o no gane siempre ella, sino ganen los dos y gane la familia. Pero cuando nosotros debemos prescindir de un plan que traemos muy dentro del corazón, eso es cuando realmente se está obedeciendo. Y el Señor viene en ese plan a la tierra, porque entrando al mundo dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y esa voluntad es el tipo de nacimiento, y esa voluntad es el tipo de familia, y esa voluntad es el momento histórico, y esa voluntad es el sitio geográfico, y esa voluntad son la cantidad de años que tiene que vivir de una manera en un determinado lugar. Y esa voluntad es sobre todo la conclusión de su vida, que es la pasión y muerte en la cruz, con la resurrección y la ascensión. Todo, podemos decir, en la vida de Cristo es un inmenso acto de obediencia. Por eso dirá después, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y concluir su obra. Por eso dirá después, yo hago siempre lo que es de su agrado. Eso es la obediencia. Entonces, cuando el Señor llama a sus apóstoles y les dice, vengan detrás de mí y los haré pescadores de hombres, el ir detrás de Él significa pisar sus huellas y significa hacer su voluntad.
Ya no es la voluntad anterior que tenía Pedro cuando era pescador de peces la que se va a imponer en su vida. Se va a imponer en su vida porque Él quiere y porque Dios le da la gracia, la voluntad de Dios nuestro Señor, la voluntad del Señor. Digamos que la obediencia es cambiar de ser pescador de hombres, pescador de peces, a pescador de hombres, con todo lo que eso va a implicar. Porque a Pedro le va a pedir: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hacer, por tanto, las veces de Cristo y ser fundamento de la iglesia. Y Pedro lo hará mejor cuanto más obedezca a Dios. Pero Pedro, como nosotros, y somos mucho peores que Pedro, tampoco lo entendemos. Fíjense cómo el Señor, cuando pregunta en Cesarea de Filipo a los apóstoles: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le dicen: pues unos dicen que eres Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y luego pregunta el Señor: bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y de inmediato Pedro, el primero, como siempre: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y el comentario de Cristo: no es porque Cristo tuviera crisis de identidad por lo que hace esta pregunta, que quede claro. Quería sencillamente, digamos, crear el espacio para la elección de Pedro como su sucesor. Le dice Jesús a Pedro: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no es la carne ni la sangre quien te lo ha revelado, sino mi Padre que está en el cielo. Y le añade: y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, Pedro y piedra son de la misma raíz, por eso le cambió el nombre de Simón a Pedro, y Pedro no lo supo al inicio, pero el Señor sí lo sabía. Entonces le dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y fíjense lo solemne y el poder que le da: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra es un término jurídico que diga: lo que tú apruebes en la tierra quedará aprobado en el cielo, y lo que tú desapruebes en la tierra quedará desaprobado en el cielo. Bueno, esta es la primera escena, pero inmediatamente después el Señor empieza a profetizar cuál va a ser el desenlace de su vida en Jerusalén. El Hijo del Hombre tiene que subir a Jerusalén y ahí pues sufrir mucho por parte de los escribas y de los sacerdotes y de los fariseos y ser crucificado, etc. Y Pedro, con buen corazón pero con poco sentido de la providencia y del respeto al plan de Dios, le dice: jamás te va a suceder esto a ti. Y él dice eso pues porque está dispuesto a defenderlo. Y el Señor le dice de inmediato: apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. A quien poquísimo tiempo atrás lo había llamado sobre esta piedra edificar mi iglesia, ahora lo llama Satanás. ¿Y por qué? Porque no piensa como Dios, sino como los hombres. La obediencia es pensar como Dios. La obediencia es actuar como Dios quiere que actuemos, hablar como Dios quiere que hablemos y demás. Y todo esto el Señor se lo va enseñando poco a poco a lo largo de su vida. El Señor es plenamente consciente del valor de la libertad de la persona. Y por eso, en los momentos más solemnes, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor respeta perfectamente la libertad de cada persona. Pero cada persona, si valora lo que es el amor de Dios y Dios mismo, debe estar dispuesto a entregar su libertad en manos de Dios. Y eso es la obediencia. ¿Recuerdan esa canción que es
en definitiva, una oración de San Ignacio de Loyola que se pone al final de los ejercicios. Toma, Señor, mi libertad. Es muy bonita la letra y la música, o digamos la música, pero si somos conscientes de lo que decimos en la letra, deberíamos pensarlo más. Es todo un compromiso. Porque decimos, toma, Señor, mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad. Todo mi haber y poseer, tú me lo diste aquí, Señor, por todo. Nada es, todo es tuyo y son de mí, según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que eso me basta. Fíjense cómo es exactamente la misma experiencia espiritual de Santa Teresa. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Entonces, la obediencia en realidad significa, es una palabra latina compuesta. El verbo es audire y significa oír. Y audire es obedire después, significa oír con respeto, aceptando la voluntad de quien me habla. Eso es obedecer. Y esto es lo que en definitiva hace grande la vida de una persona. Y cuando nosotros vamos interiorizando en nuestra vida y realizando lo que nos pide Dios en el Evangelio, en la Sagrada Escritura, o la Iglesia en nombre de Cristo en los distintos campos de nuestra vida, estamos obedeciendo. Es decir, estamos escuchando con respeto, o audire significa eso. Estamos escuchando con respeto lo que nos dice Dios y procuramos irlo incorporando y haciendo en nuestra vida. La obediencia, ese es otro campo tan importante que el Señor también trabaja en cada uno de los distintos apóstoles y en los momentos. Todo lo que les he hablado ahora se refiere a formación espiritual del apóstol. Voy a referirme ahora a algún aspecto de formación humana, porque el Señor quiere que sus apóstoles sean apóstoles modelos, no solo en el campo espiritual, sino también en el campo de la formación humana. Y en este sentido, la parte más importante de la formación humana es la voluntad. Y por eso el Señor trabaja también en sus apóstoles por formar este campo, la voluntad. Se suele decir que el hombre es, la persona es lo que es su voluntad. Y se puede añadir, y la voluntad se llama constancia. Porque es fácil en un momento de fervor levantarse una hora antes, un día. Pero hacerlo eso todos los días es fácil en un momento de sentimiento hacer media hora de ejercicio en las mañanas. No digo ya una hora, media hora. Pero hacerlo eso todos los días depende de la voluntad. Y por eso al final de la vida, y durante toda la vida, lo esencial, desde el punto de vista natural, es lo que uno quiere, lo que uno elige y lo que uno hace. Y eso es propiamente la labor de la voluntad. El elegir, el querer y el hacer. Pero elegir es bien, ¿verdad, Padre? Elegir, se entiende. Elegir. Pero fíjese, vamos a ver. La voluntad afecta a más. Dios nos hizo tan libres que nos permite elegir mal. ¿Sí? Y entonces la responsabilidad no es de Dios que nos hizo libres, sino nuestra cuando elegimos el bien, y Él nos lo va a premiar con su presencia siempre, o el mal. Y Él no quiere un amor forzado, una libertad forzada.
Pero volviendo al tema, quedémonos en la parte natural. La persona es lo que es su voluntad, no sus sentimientos, hablaremos también un poquito de estos, no sus deseos, ¿sí? No sus propósitos, sino la voluntad positiva que hace el bien. No sus recuerdos, no sus temores, todo esto influye en la persona, en el modo de actuar de la persona, en el modo de decidir de la persona. El hombre es lo que es su voluntad. Por eso el Señor, para que vean, está muy relacionado con la obediencia, lo que estábamos hablando antes. Si obedecer es someter la voluntad, lo que tenemos que buscar nosotros desde el punto de vista natural es querer el bien, y lo tenemos mucho más fácil como creyentes cristianos, porque el bien nos lo dice Dios desde la primera página del Génesis hasta la última del Apocalipsis. Pero si queremos reducirlo, lo tenemos en los evangelios. Y si queremos reducirlo todavía más, lo tenemos en el Sermón de la Montaña. Y si todavía queremos más síntesis, lo tenemos en las bienaventuranzas. Ahí está el camino, dijéramos, por un lado de la obediencia, y ahí está el mejor gimnasio para la formación de la voluntad. Porque no nacimos misericordiosos, porque muchas veces en nuestro corazón hay rencores, hay resentimientos, hay deseos de venganza, hay dificultades y en algún momento casi imposibilidad para perdonar. Y todo eso es muy humano. Pero lo grande de una persona es que libremente puede querer el bien. Y querer el bien aquí es querer perdonar. Y querer perdonar, decidir perdonar, es ya perdonar. Aunque el mundo de nuestros sentimientos no quede de inmediato, dijéramos así, en paz y tranquilo. Porque si yo hoy decido perdonar la ofensa que recibí ayer, o hace un año, o hace 10 años, y en ocasiones son más, si hoy decido perdonar, ya he perdonado. Si luego me viene nuevamente el recuerdo, me viene el resentimiento, el deseo de venganza, pues es un campo que tengo que trabajar después, pero el perdón ya está dado. Y si el perdón ya está dado, he liberado mi corazón de todo eso, que todavía lo siento, pero que ya lo puedo manejar mejor, porque con la ayuda de Dios nuestro Señor es mucho más fácil manejar un rencor o un resentimiento que cargar con la losa pesadísima de quien no ha perdonado. Parece que me estoy desviando, volvamos al tema. En el fondo está la voluntad. Si yo quiero perdonar, ya he perdonado. Si yo quiero ser pobre, pondré los medios para ser pobre. Y se suele decir, el interés tiene pies. Y se puede añadir, y el desinterés es parapléjico. Pero el interés tiene pies. El interés encuentra los modos de hacer las cosas porque quiere hacer las cosas. ¿Y ahí está la voluntad? Entonces, al final lo decisivo es qué es lo que yo quiero y qué es lo que no quiero. Y si nosotros analizamos nuestra conducta y caemos en la cuenta de que hemos hecho en ocasiones el mal, en realidad es porque quisimos hacer el mal. Nadie nos obligó. Nadie nos obligó. Si hicimos el bien es porque quisimos hacer el bien. Nadie nos obligó. Y por eso, en este sentido, la voluntad pues es la facultad más importante y decisiva de una personalidad. Y por eso es bueno que tengamos nosotros
una serie de medios sencillos para seguir formando nuestra voluntad y para ayudar a otras personas a formar la suya. No son nada del otro mundo, sencillamente por mencionar alguno. Fíjense, un horario constante. Horario constante. No soy yo, en este sentido, esclavo del momento, del gusto. No soy esclavo de la improvisación. Yo sé que los miércoles a las 11 tengo círculo. Pues los miércoles a las 11 tengo círculo. Ahora se trata de que mi semana esté organizada de una manera humana, pero eficaz, de forma que yo sepa que estoy llenando de contenido mi vida, enriqueciéndome y enriqueciendo a otras personas también con mi modo de actuar, con un horario constante, trabajo abundante. Yo solía decir a los alumnos por allá en Salamanca que el hombre se parece al gas. En ese sentido es un ser gaseoso. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense las razones. Primero, llena todo el espacio que usted le deja. Segundo, se escapa por la rendija más pequeña que encuentra. Y tercero, a una determinada temperatura explota. Consecuencias para la formación pedagógicas. Si el hombre es un ser gaseoso que llena todo el espacio que usted le deje, hay que procurar acotar el espacio para que no sea tan amplio ni tan corto, que sea suficiente. Segunda, si se escapa por la más pequeña rendija que encuentre, hay que procurar tapar todas las rendijas. Y eso sirve para uno mismo. Siempre tiene que ser uno mismo el destinatario de un buen pensamiento, el primer destinatario de un buen pensamiento, pero sirve también para nuestro trabajo con los demás. Y en tercer lugar, si a determinada temperatura explota, hay que procurar bajar grados de temperatura para que no llegue a explotar, porque a determinada temperatura todos explotamos. Esto era a propósito del trabajo constante. Con esto les quiero decir pues que tenemos una única vida. Esa vida nosotros supimos cuándo empezó, aunque no fuimos conscientes, no sabemos cuándo va a terminar. Por tanto, hay que tener llenos nuestros días de contenido salvífico, de bien hecho a los demás, porque es lo único que nos vamos a llevar. No nos vamos a llevar absolutamente nada de lo que construimos, de la casa que tenemos, de las vacaciones o de lo que sea. Nos vamos a llevar las buenas obras que hayamos hecho por los demás. Se puede decir también que es la voluntad, desde el punto de vista humano, la única que da garantías de solidez, de constancia y de perseverancia en las personas, y al final de éxito en la vida de las personas. Les leo un texto que resume la vida de Abraham Lincoln para que vean lo que significa la fuerza de voluntad. Perdió su trabajo en 1832. Fue vencido en su lucha por la legislatura en 1832. Fracasó en los negocios
en 1833. Sufrió una depresión nerviosa en 1836. Fue vencido por el orador de la legislatura del estado de Illinois en 1838. Fue derrotado al no ser elegido para el Congreso en 1843. Perdió un nuevo nombramiento para el Congreso en 1848. Fue rechazado de la oficina del catastro en 1849. Fue derrotado cuando trató de ir al Senado en 1854. Fue derrotado al no ser nombrado vicepresidente en 1856. Fue derrotado cuando trató de entrar en el Senado en 1858. Fue el presidente número 16 de los Estados Unidos en 1861. 30 años de derrotas. Pero quería algo concreto. Fue constante, fue tenaz y lo consiguió. Está muy de moda un término que es un término latino también, como muchas de las palabras de nuestra cultura, de nuestra lengua. Resiliencia. Les digo, es una palabra compuesta. Hay un verbo en latín que es salio, que significa saltar, de ahí viene salto, y que significa repetidamente. Resilire, porque sería el verbo en latín, significa ser capaces de saltar una y otra vez. Y si entendemos por saltar ponerse de pie, pues tenemos ya el contenido de lo que estamos buscando. Fíjense la capacidad de resiliencia de Lincoln. Derrotas 30 años. O 30 años de derrotas para la victoria de la presidencia de los Estados Unidos. Entonces también aquí nosotros tendríamos que preguntarnos qué tal anda nuestra voluntad. Si es constante, si es tenaz, si es voluntad dentro del bien, porque también puede ser una voluntad constante en el mal, y eso se llama terquedad. Y tenemos que ver si estamos poniendo medios sencillos para que podamos nosotros adquirir una voluntad como la que queremos tener. Vamos a otro campo, es el de los sentimientos. Cristo también trabaja el campo de los sentimientos de sus apóstoles. Sabemos que estos sentimientos pues pueden ser positivos o pueden ser negativos. Sabemos que estos sentimientos pueden contribuir mucho a una buena decisión, a una buena obra, a una buena personalidad, pero también sabemos que pueden frenar a las personas en el desaliento, en el temor, en la desilusión, en el desencanto, en el escepticismo, tantas situaciones que pueden ser negativas. Por lo mismo, es bueno contar con los sentimientos. Fíjense en este sentido cómo en los apóstoles se ve en algunos momentos un sentimiento de entusiasmo. Entusiasmo es una palabra griega, es interesante conocer su significado. Significa Theos, significa Dios, y en significa dentro. Entusiasmo significa que yo tengo a Dios dentro. Y
Y si tengo a Dios dentro, hago todo lo que sea. Dios habita en mí. Fíjense cómo se advierte eso cuando uno, no conocemos el nombre, le dice a Jesús: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. No me importa a dónde vayas, yo estoy contigo y te seguiré. Porque tengo dentro de mí una ilusión y un entusiasmo y unas energías que yo no me di, pero que yo quiero aprovechar siguiéndote a ti. Pero también se puede advertir este sentimiento de entusiasmo en una frase del apóstol Tomás: consciente del peligro que supone acompañar a Cristo a Betania, cuando ya se está acercando la Semana Santa, la Pasión del Señor, dice en nombre de todos: vamos también nosotros a morir contigo. Sí, qué fácil, ¿verdad? No, pero el llegar a decir eso significa que tiene dentro de sí una energía, un sentimiento positivo enorme y que quiere aprovecharlo. Pero también se advierte en otros momentos temor. Cuando empieza la tormenta en el lago y el Señor está dormidito. Fíjense en este aspecto de su personalidad humana. ¿Quién es capaz de dormirse en un lugar incómodo como es un barco y en una tormenta? Es el cansancio y es la buena conciencia. Esas dos cosas son importantes para tener un buen sueño. Y el Señor las tenía. Pero claro, los apóstoles temen por su vida y lo despiertan. Santa Teresita tiene una carta a su hermana Celina. Son las dos ya religiosas carmelitas en el convento. Está pasando su hermana Celina por un momento de dificultad, un periodo de dificultad. Y Santa Teresita le dice: mira, es como si Jesús fuera dormido en tu barca. Y la conclusión es un poquito larga la carta, pero el mensaje al final es: por favor, no lo despiertes. Y se puede reflexionar, porque el dormido va mucho mejor que tú despierta. Si tenemos fe, ¿por qué despertarlo? Va en nuestra barca, ¿no? O nosotros vamos en la de él. Entonces, si no lo despertamos, le estamos diciendo: creemos en ti también dormido. Es todo un Dios, y qué más le da ir dormido o despierto. Es verdad que no queda normalmente con nuestra manera de considerar las cosas, porque pensamos que una persona dormida no hace nada. Si fuera cualquier otro, de acuerdo, pero es Dios. Esa es la pequeña diferencia. Entonces, Dios nuestro Señor a los apóstoles, para formarles en el campo de los sentimientos, en el fondo les dice que una vida humana tiene que fundarse no en el sentimiento, sino en la roca del amor. ¿Recuerdan la parábola de la casa construida sobre arena y la casa construida sobre roca? La casa construida sobre arena es la casa construida sobre sentimientos. Y vienen los ríos, y vienen las lluvias, vienen las tormentas y los huracanes, y derriban esa casa porque estaba construida sobre arena. Pero la casa que se construye sobre roca se mantiene firme independientemente de todos los fenómenos climatológicos del pasado, del presente y del futuro.
Porque el amor verdadero es el que da consistencia a una vida, no el sentimiento. Lo propio del sentimiento es aparecer y desaparecer cuando se le ocurra. Es subir y bajar. Es entrar y salir. Y muchas veces este sentimiento pues no depende de nosotros. Si tenemos una mala digestión, andamos de mal humor. ¿Sí? Vean entonces cómo lo físico influye en lo psicológico. ¿Sí? Si tenemos, pues no sé, un triunfo, pues inmediatamente andamos eufóricos y optimistas. Pero pues el triunfo se acaba pronto. Si fuera fútbol, pues puede durar 5 días. El siguiente día ya es una derrota y se va todo abajo. Entonces, una personalidad no puede construirse sobre el sentimiento. El sentimiento es, vamos a decir así, un animador en un equipo. No puede ser el responsable del equipo. Para ser responsable del equipo tiene que tener, como decir, mayor madurez, mayor continuidad, mayor estabilidad. Y esa continuidad y esa estabilidad la da fundamentalmente el amor. Y el Señor se encargó muy bien de decirnos que el amor no es un sentimiento. Porque no dijo, si alguno me ama, tendrá un sentimiento de fervor interminable. Y nos gustaría. No dijo, si alguno me ama, pensará siempre en mí. El amor no es un pensamiento. Si alguno me ama, se acordará mucho de mí. No es un recuerdo. Él dijo, si alguno me ama, cumplirá mi palabra. Y se cumple la palabra cuando uno cumple la voluntad de Dios. Y uno cumple la voluntad de Dios cuando hace de la voluntad de Dios su voluntad. Por eso sí da consistencia a una vida. Porque tengo como meta, tengo como norte, tengo como estrella polar la voluntad de Dios. Y mi voluntad va procurando, en definitiva, ir viviendo, ir poniéndose a tono con lo que significa la voluntad de Dios. También en la vida de los apóstoles hay otro sentimiento, para que vean qué humanos eran, y este sentimiento es de envidias y de resentimientos. El pasaje es muy conocido, es cuando Santiago y Juan, que no tienen intenciones muy puras en su seguimiento de Jesús, no atreviéndose a pedirle al Señor por sí mismos algo, utilizan a su mamá. Y como la mamá no les niega nada a un hijo, por lo menos en muchos de los casos, ella se acerca a Jesús, suficientemente adoctrinada por sus hijos, para que no se le olvidara el mensaje, y le dice que quiere pedirle algo. Y el Señor le dice de qué se trata. Y ella le dice, por favor, haz que mis 2 hijos, cuando llegues tú a tu reino, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Y el Señor, que no se deja instrumentalizar por nadie, ni por las mamás atentas, ni por las mamás, no responde ya a la mamá, responde a los apóstoles, a esos 2, y les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Pues sí. Y ellos, bueno, y añade, son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber. Y ellos, pensando que con un sí ya lo ganaron, dicen, sí, seguro. Y el Señor les dice, bueno, el cáliz que yo voy a beber, lo van a beber también ustedes. El bautismo con que yo me voy a bautizar, lo van a recibir también ustedes. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo.
Ahora, esto crea en los apóstoles, en los otros 10 que se enteran, envidia. Y crea resentimientos, y crea rencores, y crea división. Y el Señor se entera de todo eso. Y los reúne a todos y les dice: ustedes saben que en la tierra los gobernantes dominan a sus súbditos y demás, pero no va a ser así entre ustedes. El que quiera ser el mayor, que sea el menor. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Por tanto, para un creyente en Cristo y para la Iglesia, la autoridad no es un privilegio que se gana con enchufes, como quiso hacerlo la señora mamá de Santiago y de Juan. La autoridad es un servicio, y quien sabe servir puede presidir. Si no, la autoridad facilísimamente se desvía de tantas cosas. Pero volviendo al tema, el Señor se entera del resentimiento y de la envidia de los 10 que no han estado en este grupo de 2 que ya estaban buscando sus intenciones nada claras. Yo creo que vamos a dejarlo aquí. Quedan todavía algunos campos. Voy a responder a una pregunta que recibí. Bueno, no. En esta ocasión voy a recordarles las diversas categorías de edificios religiosos. En algún momento mandé yo un mensajito con este tema, pero ahora se la recuerdo. La categoría superior, vamos a ir de arriba hacia abajo. La categoría superior de un edificio religioso la constituye la catedral. En cada diócesis hay una catedral. Y así está constituida toda la Iglesia Católica. Roma es una diócesis y hay una catedral. Y el obispo de Roma preside esa catedral. Y se llama catedral porque allí está la cátedra. Y la cátedra, digamos, es la sede solemne desde la que el obispo enseña a su pueblo. Por eso, una en cada diócesis, catedral. ¿Es Santa María la mayor, padre, en Roma? Sí. Después de las catedrales están las basílicas. Basílica es una palabra griega que significa la casa del rey. Así era en el pasado. Sí, cuando vino el reconocimiento oficial de la Iglesia Católica o del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano por parte de Constantino, él regaló a la Iglesia algunos edificios y regaló algunas basílicas que eran edificios civiles desde donde se administraba justicia, y ahí casa del rey. Y lo único que hizo la Iglesia, para que vean cómo fue al inicio, supongan ustedes que esta es la basílica de por decir, de San Pablo. Antes de ser basílica era un juzgado. Y aquí, literalmente aquí, estaba la sede del juez. Y así lo recibió. Entonces la Iglesia lo único que hace es poner delante un altar y ya tenemos la basílica cristiana. Ya no es para administrar justicia civil, sino es para alimentar el alma con la palabra de Dios y con la Eucaristía. Por eso las grandes basílicas de Roma son precisamente eso, fueron anteriormente eso. La basílica en segundo lugar. En tercer lugar está la parroquia.
Bueno, puede haber, en una diócesis puede haber varias basílicas. En Roma hay, pues, más de 10 basílicas. Algunas se llaman mayores, porque tienen más tradición, más historia, etc. Otras que se llaman menores. Pero lo que nos vamos a encontrar normalmente nosotros en nuestra vida serán las parroquias. Y la parroquia es la iglesia que preside un párroco. Y el párroco es el responsable de toda la demarcación geográfica que ocupa la parroquia. Digamos, es un mini obispo, por decirlo de alguna manera. Y la autoridad de la parroquia, de toda esa demarcación, la tiene solo una persona, que es el párroco. Puede ser ayudado por algún sacerdote. Los sacerdotes normalmente se llaman vicarios, que hacen las veces o representan al párroco en algún campo particular, que puede ser una demarcación geográfica o un campo de los jóvenes o de los matrimonios o de lo que sea. La parroquia. Debajo de la parroquia puede haber lo que se llama rectorías. Aquí San José María es una rectoría. No es parroquia. Está debajo de la autoridad de la circunscripción del párroco y puede hacer algunas de las actividades de una parroquia, pero no todas. ¿Sí? Y es algo mucho más reducido que la parroquia. Debajo de las rectorías están las capillas. Una capilla, piensen en un, no sé, en un pueblo, o quizás yo aquí no tengo mucha experiencia. ¿Y la cuasiparroquia? No, es que una capilla como cuasiparroquia, más bien. Más bien como cuasiparroquia. La de Valle Real se llama así. Cuasiparroquia. Se llama cuasiparroquia. Pues sí, es decir, una capilla significa un edificio religioso dependiente de una parroquia. ¿Sí? Las capillas. Debajo de las capillas están los oratorios. Y un oratorio puede ser cualquier espacio que yo decido y dedico a un uso religioso. Yo puedo tener en mi casa un oratorio. Es un lugar para orar, no significa más que eso. No significa que ahí se realicen sacramentos, etc. ¿no? Significa que es un lugar donde yo puedo orar. Entonces, el orden, me interesa a mí mucho este punto, es catedral, basílica, parroquia, rectoría, capilla y oratorio. Hay otros dos términos un poquito equivalentes, pueden equivaler a parroquia, pero no son exactamente eso. Mejor apúntenlos aparte. Son un santuario y una ermita. Un santuario significa un lugar donde se venera un santo. ¿Sí? Y ese santuario puede ser una parroquia. Por ejemplo, en Zamora tenemos el santuario guadalupano, que es, si no lo conocen, deben conocerlo, es de lo mejor que hay como neogótico en todo México. Es extraordinario. De suyo, los habitantes de la ciudad quieren que esa sea la catedral. Normal, porque la catedral clásica quedó en el centro de la ciudad, pero muy pequeñita. Este santuario no está en el centro, pero no es una zona tampoco muy a los lados. Aquí Y tenemos santuario. San Nicolás de Bari. Bueno, entonces santuario es eso. Y hay todavía otro término que es ermita. Y una ermita
es una palabra griega. Eremos significa solitario. Una ermita, por tanto, en el pasado era una iglesia, un edificio religioso, una capilla, en el descampado, a donde normalmente se iba en peregrinación y que era atendida por un ermitaño, el que vivía ahí. Como San Francisco de Asís tenía la ermita, ¿no? No me atrevo a decirlo porque, a ver, La porciúncula, creo que se llama. yo no sé si era ermita, porque, bueno, quizás sí en un primer momento, A la sí. pero en definitiva se trata de que entiendan el concepto. El concepto es una iglesia inicialmente en el descampado, que puede ya haber quedado asumida dentro de una ciudad más grande, pero lo normal de la iglesia era eso, en el descampado, a la que se iba en peregrinación o en plan de consulta espiritual al padre que presidía ahí. Y había santos, ermitaños, que desde ahí atendían e iban de muchas ciudades distintas a consultarlos. Bueno, me pasé algunos Padre, minutos. le preguntan en el chat del libro para que recuerden dónde lo pueden comprar. A ver, Que nada más. qué pena que yo no traje. Ya la próxima vez les voy a mostrar materialmente 6 de los 8 libros que yo mencioné anteriormente. Los pueden comprar en Amazon. Pero vamos a ver si con un poquito de tiempo traemos algunos ejemplares a la sección, ya digamos en papel, impresos, para que a algunas que les pueda resultar más cómodo los puedan conseguir así. Si hubiera algunas interesadas en esto, sería interesante que o lo ponen en el chat o se lo hacen conocer a Gina. Sí, háganselo conocer a Gina, por favor. Y de esa forma podemos ir sirviendo desde aquí, desde la sección. Y que nada más se los pueden encontrar, buscar con su nombre, Fernando. Sí, yo les puse la vez pasada y les mandé Sí, al grupo, les mandé el enlace picado el cual pueden inmediatamente encontrar los libros estos. Ya los recibí yo la semana pasada y los dejé hoy porque yo estaba fuera, los dejé hoy para que los vea la comunidad, pero la próxima semana los traigo aquí para mostrárselos. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, Venga el reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Que tengan ustedes buenas tardes, que empezamos a